tengan claro totalmente que el crecimiento está en el momento en el cual más resistencia hay a algo que tú quieres hacer. Porque si ya lo decidiste y empiezan a aparecer barreras y empiezas a tener miedo, si es que ya lo decidiste, tienes que precisamente seguir avanzando a pesar de cualquier cosa. Porque en verdad, mientras más fuerte es, mientras más resistencia exista, es precisamente por donde tú tienes que caminar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Les saluda Luis Miguel Vázquez. Espero que estén muy bien. Espero que estén avanzando, que tengan un día hasta el momento súper productivo y que pues ahí estén, enfrentando sus miedos, enfrentando aquellas barreras que no nos permiten seguir avanzando al siguiente nivel y pues de frente a la vida, encarando todo lo que queremos hacer y no escondiéndonos a un lado como que fueras débil, como que fuera algo que tú no quieres hacer, como que en verdad no lo quisieras hacer. Pero vamos, ponte a pensar en ese momento en el que tú estás en el límite del miedo. Tú sabes que al otro lado hay algo mucho más grande y por eso tienes que darle con todo. Estuve leyendo algo hoy que me llamó mucho la atención y por eso dije quiero compartirlo el día de hoy. Y es, pues como no me encajo a una religión específicamente, sino que yo trato de tomar lo mejor de varias filosofías y aplicarlo en mi vida. Me parece que es una forma en la cual, de una manera no dogmática, digamos, en una manera en la cual no solamente creyendo lo que alguien más me cuenta, sino en base a lo que yo experimento, es lo que pues tengo mi vida. Entonces estaba leyendo algo sobre la tradición cabalística del judaísmo que me llamó mucho la atención, la forma en la cual ellos clasifican al miedo como un pecado. Y es que el pecado es visto como una manera, el miedo es visto como una manera de vivir la cual te mantiene alejado de la realización de tu potencial humano. Entonces el miedo para ellos es una manera de vivir la vida en la cual te mantiene alejado de la realización humana. Entonces me llamó mucho la atención y de hecho esto fue algo que dije como que, wow, o sea, en verdad me pegó y dije el hecho de que el miedo sea algo que ellos lo vean como ese pecado que no te permite avanzar, que no te permite realizarte como humano. O sea, te pones a ver, en verdad me cuadró ese tema precisamente. Y es ahí donde uno tiene que empezar a pensar cuántas veces nosotros no hemos realizado nuestro potencial humano precisamente, el potencial que tenemos dentro de nosotros precisamente porque le hemos tenido miedo a seguir avanzando. Y es ahí, estaba leyendo un libro que no sabía que existía, la verdad me enteré hasta prácticamente las últimas 24 horas, que es un libro de Napoleon Hill. Para los que saben, Napoleon Hill es el escritor de Piense y hágase rico. Es un libro fantástico que definitivamente si no lo has leído, tienes que leerlo. Piense y hágase rico es un libro que no es algo que es como no negociable, llamémoslo así. Es un libro espectacular que todas las personas que trabajan en sí mismos, todas las personas que hablan de desarrollo personal lo han leído y todos lo recomiendan. Entonces dentro de este libro, no Piense y hágase rico, sino el libro que yo descubrí que no tenía ni idea de Napoleon Hill que existía, el libro se llama Burlar al Diablo. Burlar al Diablo. Y se supone que es una entrevista entre Napoleon Hill y el diablo. Y no lo habían sacado porque en 1930 su familia había dicho que específicamente el rato que vieron que él había escrito en su máquina de escribir este libro, era algo que imposible hablar sobre que él estuvo en una entrevista con el diablo. Y empecé a leer este libro y ver unas cosas que me llamaron mucho la atención, precisamente sobre esta entrevista entre Napoleon Hill y el diablo. Y pues a la final lo sacaron el libro 70 años más tarde y pues te lo recomiendo. Yo estoy apenas leyéndolo y hubo unas cosas ahí que quería compartirlas precisamente hablando sobre el miedo y te las voy a leer textualmente porque me llamaron mucho la atención y no quiero que se pierda la esencia del mensaje. Y escucha esto: burlar al diablo. Una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. Esto lo estaba diciendo el diablo a Napoleon Hill. Planto la semilla del miedo en la mente de las personas y conforme germinan y crecen a través del uso, controlo el espacio que ocupan. Una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Entonces, si es que lo vemos y dependiendo cómo tú quieras verlo,
no hablando específicamente de religiones, ni el diablo, ni el infierno, ni el cielo, para no meternos en ese tema, sino específicamente de que en verdad son herramientas que el lado oscuro, llamémoslo así, utiliza para mantenernos quietos, para mantenernos congelados y no poder seguir avanzando. Y escucha esta otra parte: es un pecado permitir que la mente de uno sea dominada por pensamientos negativos de envidia, avaricia, miedo, odio, intolerancia, vanidad, autocompasión o desánimo, porque estos estados mentales conducen al hábito de la indecisión. Y los indecisos son como un vagabundo. Esta parte de aquí, más que nada, hubo una traducción, porque yo estaba leyendo el libro en español y quería saber esta parte de qué específicamente en inglés. Y la traducción no me cuadró muy bien en el inglés, pero más que nada el tema es algo como de qué es ser un vagabundo. ¿Cómo es un vagabundo? Un vagabundo vaga por el mundo. Si tú ves una definición y si tú quieres ver ahí a un vagabundo o lo dibujas, es una persona que está en la calle y que generalmente está sentada con un poco ahí algo de alguna cosa como para que le den caridad, y finalmente lo que hace es ver cómo pasa todo. Pero si tú te pones a ver, el hecho de tener miedo hace que tú también, si es que tú lo ves de esa forma y lo anclas en tu mente, es como que tú fueras un vagabundo, porque tú no estás haciendo nada con el miedo que tú tienes, estás petrificado y sabes que lo siguiente que puede pasar, si es que tú rompes ese miedo, es algo que puede cambiar totalmente todo, es algo que puede llevarte a un siguiente nivel, que es precisamente lo que tú quieres. Entonces, no permitir que el miedo entre en ti y se apodere de ti, es hacerlo con miedo. Muchas veces a mis hijos me dicen: papi, yo tengo miedo para esto. Le digo: ok, entiendo que tengas miedo, entonces hazlo con miedo. Hazlo con miedo, porque yo también lo hago con miedo. Y muchas veces, al igual que todos, me he quedado petrificado. Y las veces que no he hecho las cosas que tenía que hacer por miedo, siempre he salido perdiendo. Entonces, aquí algo que es súper importante también es darte cuenta ese daño que puede hacer el hecho de pararle más bola al miedo y enfocarte y quedarte quieto, petrificado por ese miedo y no pasar al siguiente nivel y no hacer algo más. Yo recuerdo algo, creo que es uno de los momentos, estaba pensando cuál es uno de los momentos en los que yo más miedo he tenido, de algo que en verdad no tenga que ver relacionado con mi vida, con salud, sino específicamente con una acción que yo sabía que, sea como sea, no me iba a pasar nada físicamente, pero me petrificaba del miedo. Y fue cuando una oportunidad que yo tuve de hacer una traducción simultánea a un coach que se llama Tim Galway, que es una leyenda del coaching. Él fue a mi país de Ecuador y tenía una conferencia en Guayaquil en inglés. Él no habla español, entonces necesitaba un traductor simultáneo. La persona que lo trajo estuvo buscando a alguien que haga traducciones simultáneas, y pues él quería ahorrarse esa parte de ahí, digamos, y lo que él quería hacer es hacer un intercambio. Prácticamente tú accedes a esta persona a estar pasando con este coach todo el tiempo, pero a cambio de eso tú tienes que traducirme todo lo que él diga y traducir el seminario. Pues para mí era un buen negocio. Después entendí que lo que pues prácticamente hice pues fue algo que, digamos, se pudo perder hasta cierto punto ingresos, pero lo que yo gané por haberlo hecho fue mucho más. Me moría del miedo porque era la primera vez que lo iba a hacer, y yo se lo había dicho: no, ya lo he hecho antes y todo, porque lo había hecho a puerta cerrada, pero nunca ante un auditorio de un montón de gente que estaba para ese seminario. La noche anterior, esta persona llegó con su esposa y empezó la traducción, y yo tenía tanto miedo que me empezó a fallar el inglés. Y de repente pues otra persona que sabía un poco de inglés le dijo: mira, yo no sé cómo él va a hacer esa traducción, pero esa interpretación, pero mañana es el seminario y no lo veo capacitado, no veo que esta persona pueda hacerlo. Y lógicamente la persona que estaba a cargo de todo este seminario me dijo: oye, tengo este miedo, yo confío en ti, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces yo le dije: mira, o sea, quiero ser sincero contigo, sí, estoy con un poco de miedo, fue un tema ahí en el cual pues me sentí un poco intimidado, llamémoslo así, por él, por su esposa y por la conversación y todo. No te conocía a ti, no conocía a nadie, pero créeme que yo lo voy a hacer mañana súper bien, no te preocupes, que esto es lo que yo sé hacer. A la mañana siguiente me levanté, yo sabía que era el seminario y estaba muerto de miedo, totalmente
era algo que en mi cuerpo yo lo sentía y decía, no sé qué es lo que va a pasar el día de hoy. Y empieza la duda. ¿Será que lo puedo hacer? ¿Será que no lo puedo hacer? ¿Es una buena idea? ¿No es una buena idea? ¿Qué hago? ¿Qué hago totalmente con esto? Yo sabía que podía irme, sabía que podía coger un avión y regresarme a mi ciudad, a mi casa, no tenía contrato con nadie, no pasaba nada. El daño que hubiera hecho hubiera sido mucho mayor. Pero totalmente lo que yo decidí en ese momento es que tengo que hacerlo a pesar del miedo. Tengo que hacerlo, tengo que salir y hacerlo. Las personas que estaban esperando que yo rinda era mucho más que simplemente un miedo. Sin embargo, el momento en el que empezó todo esto y pues me puse los audífonos, él empezó a hablar, sentía que me iba a dar un ataque de pánico. O sea, empezó y como que todo se me nubló y por un momento pensé en salir corriendo. O sea, ese es el miedo que tenía. No sé si alguna vez has experimentado ese miedo, pero así fue como yo lo sentí. Y después me empujé y dije, no, yo tengo que hacerlo. Es como que esa batalla entre el angelito y el diablo que están ahí diciéndote qué es lo que deberías y no deberías hacer. Y finalmente empezó y poco a poco, al principio con un poco de dificultad, empecé a enfocarme más y entrados los 5 minutos ya me sentía en casa. Y fue una experiencia espectacular, la gente estuvo muy feliz con la traducción, estuvo muy feliz con la interpretación. Todo el mundo estaba entendiendo, todo el mundo se reía. Si él hacía una broma, todo el mundo se reía. Lógicamente tenía que ser tan buen, digamos, intérprete, que si él hace una broma en inglés, yo tengo que traducirle ese momento al español, tengo que interpretar al español y tiene que cuadrar. Entonces, si es que la gente se reía, sabía que lo estaba haciendo bien. Si es que la gente sentía lo que sea que él quería, que él lo quería poner en sus palabras, yo tenía que doblarlo y traducirlo al español. Entonces, a la final fue algo, para no hacer largo el cuento, espectacular en mi vida, porque después me invitaron a otro seminario, tuve una amistad con él y lo que yo gané de eso fue muchísimo más. Entonces, esas son las experiencias, digamos, una experiencia que he tenido con el miedo. Y asimismo, de la misma forma, como todos somos humanos, puedo decir que por tener miedo he perdido muchísimo también. He perdido mucho por el hecho de no salir y no hacer lo que tengo que hacer. A pesar de que yo sé qué es lo que tengo que hacer. Porque tienes que pensar muy bien. Y eso es algo que lo había leído en El arte de la guerra. Es que si tú estás paralizado por el miedo, eso es algo bueno. Eso es algo que tú tienes que darte cuenta de que está ahí por alguna razón, de que el miedo te está mostrando algo, de que no tiene que ver el hecho con que es la mente subconsciente, es la mente, llamémoslo la mente en supervivencia. Y esto lo escuché de Tony Robbins, la mente en supervivencia, que él dice conquistar, es esa voz que conquista la mente en supervivencia, la que hace que tú salgas al siguiente nivel. Porque la mente está diseñada no para hacer que tú alcances tus sueños. Tu mente está diseñada para hacer que tú sobrevivas. Eso es todo el trabajo que tiene la mente. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con salir de tu zona de confort, de estar más allá y mostrarte y romper tus miedos, la mente te va a decir no, 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 no. Pero es ahí cuando tú tienes que educarle a tu mente y saber que en verdad es por ahí el camino que tienes que andar. Y volviendo al tema de esto del arte de la guerra, es que tú estás paralizado si es que tú te sientes de esa forma. Mientras más miedo hay es porque el crecimiento es mayor, porque mientras más resistencia hay el crecimiento es mayor. Es igual que un músculo. El momento en el que tú estás haciendo pesas, el crecimiento viene cuando la pesa es cuando más pequeña o más grande. ¿Cuándo viene el crecimiento? Cuando la pesa es más grande, el momento en el que te cuesta más. Cuando la resistencia es más grande es cuando más crecimiento existe. Así que piensa muy bien en estas palabras y date cuenta cómo tú las puedes aplicar a tu vida. De qué forma y cuántas oportunidades has perdido por quedarte congelado por el miedo. Y hay algo más que, aparte de enfrentarte a tus miedos, que eso es algo que tal vez lo escuchas siempre eso es algo como ya cliché, ¿no? Sí, enfrentar mis miedos, wow, qué mensaje. A la final, sí, es sentido común no es práctica común, lastimosamente. Entonces, ten claro eso, que sí, sea como sea, donde más crecimiento existe es donde más miedo hay, así que utilízalo como una guía. Y por otro lado, una manera en la cual es más fácil romper el miedo. Una manera en la cual tú tienes que ver
qué decisión puedes tomar, aparte de salir allá, y si quieres algo más, es tener un mentor. El hecho de tener un mentor, tener una persona que a ti te pueda guiar, o tener una persona que a ti te pueda decir, mira, por aquí se camina. Yo sé que lo puedes ver un poco con piedras, lo puedes ver medio complejo, pero yo he caminado por ahí, así que tú sigue. Y simplemente sigue avanzando y vas a llegar al otro nivel. Entonces busca un mentor. Si es que en mí puedes ver un mentor, encantado. Eso es parte de mi objetivo. Es precisamente poder darte a ti contenido, darte mi valor, servirte para ayudarte en tu camino. Y por otro lado, si es que tú no tienes un mentor, busca un mentor dentro de tu compañía, busca un mentor dentro de tu vida que te pueda ayudar a ti a enfrentar lo que tú tengas que hacer y que ya haya caminado el camino que tú quieres caminar. Eso es algo súper importante. Tengan claro totalmente que el crecimiento está en el momento en el cual más resistencia hay a algo que tú quieres hacer. Porque si ya lo decidiste y empiezan a aparecer barreras y empiezas a tener miedo, si es que ya lo decidiste, tienes que precisamente seguir avanzando a pesar de cualquier cosa. Porque en verdad, mientras más fuerte es, mientras más resistencia exista, es precisamente por donde tú tienes que caminar. Así que sin importar la religión que sea, sin importar cuál sea tu creencia, míralo como el momento en el que tú tengas miedo y lo aceptes y agaches la cabeza y no lo hagas a pesar del miedo, sino simplemente no lo hagas. Recuerda que estás frenando tu crecimiento, que estás frenando tu desarrollo humano. Y no te puedes quejar a la vuelta. El momento en el que tú estés muchos años de aquí en adelante y tú regreses a ver, lo que más va a haber son arrepentimientos, precisamente porque no es el hecho de que te arrepientes por las cosas que hiciste. Los arrepentimientos, la gran mayoría de arrepentimientos son precisamente por las cosas que no hiciste. Y un porcentaje altísimo de las cosas que no hiciste, no las hiciste no porque no querías, sino no las hiciste porque tenías miedo. Entonces, sal allá afuera, ataque el miedo, míralo a los ojos y hazlo con miedo. La valentía no está en no tener miedo, la valentía es hacerlo a pesar del miedo, de ahí viene el coraje. Entonces, recuerda muy bien estas palabras y pues eso es lo que quería compartir contigo el día de hoy. Espero que estés súper bien, espero que te haya quedado algo de esto. Déjame un comentario, dime qué es lo que tú piensas y eso es todo. Espero que tengas un día espectacular, te envío un abrazo digital. Es un placer para mí servirte. Mi nombre es Luis Miguel Vázquez y espero algún día vernos allá afuera. Chao, chao.